El Señor nos manda velar en oración todo el tiempo. O sea, tenemos que analizar, ver nuestras falencias. Yo creo que es una de nuestras falencias, es que nos falta mucha oración y que falta mucha lectura de la palabra. Eso debilita espiritualmente. Cuando la iglesia no ora, cuando la iglesia no lee la palabra de Dios, aflora el pensamiento humano y la iglesia pasa a ser un cúmulo de ideas personales y humanas y no una divulgación de lo que el Señor nos enseña, de lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, debemos acentuar la oración en nuestro hogar, la oración en todo momento, velar y cuidar la vida espiritual nuestra, la vida espiritual de la iglesia, la vida espiritual del país, la vida espiritual del mundo. Porque el Señor nos dice de que nosotros somos la sal del mundo y si nosotros no le ponemos sal, no le ponemos el sabor cristiano, el sabor de la palabra de Dios, ¿quién va a dar esa luz y ese sabor a ese mundo que necesita de Dios? Si no es la iglesia, no es nadie. Ahora, si la iglesia está pasiva en oración, si la iglesia no lee la palabra de Dios, la iglesia se transforma en una divulgadora de pensamientos humanos, del yo pienso, en lugar de ser una divulgadora de lo que Dios dice. Cuando nosotros no leemos, no tenemos ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, es como si ese alimento, o que vamos quedando vacío de ese alimento, y va aflorando y reflotando lo carnal, lo humano, el pensamiento personal, la decepción, la angustia, la idea de tratar y ver y razonar todas las cosas de acuerdo al pensamiento humano. Entonces creo que como iglesia nos está faltando ese pasito, o nos estamos alejando de ese paso tan importante que es la oración, que es la lectura de la palabra de Dios. Pero es necesario vivir bajo la palabra de Dios. Es necesario hablar en función de lo que la palabra de Dios dice. Y es importante que no afloren por encima de lo que Dios dice los pensamientos humanos. Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo va cambiando, tiene distintos conceptos, distintas ideas, distintos pensamientos. A medida que va pasando el tiempo, esos pensamientos van cambiando, hay más libertinaje y una serie de cosas que el mundo, o en el mundo, parece la moda. Nosotros como cristianos tenemos dos opciones: o nos adecuamos a la moda y aceptamos lo que dice la moda, con lo cual sería aceptamos lo que dice el mundo, o bien mantenemos en aquello que no pasa nunca, que no cambia nunca, que es la palabra de Dios. El mundo cambia de ideas. Lo que antes estaba mal, ahora está bien. Lo que antes
no aceptaba, ahora lo acepta. Ahora, no quiere decir que la iglesia tenga que ser igual. Porque el cielo y la tierra, el mundo, todo pasa. Y lo que está en la tierra, todo pasa. Pero lo que no pasa es la enseñanza de Dios, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios se mantiene firme en los conceptos y principios que Cristo nos enseñó. Por eso, o somos como las olas del mar, que vamos detrás de los pensamientos del mundo, o nos anclamos con la doctrina y con las enseñanzas de Cristo a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay conceptos que han ido variando y han ido cambiando respecto de la vida de la mujer en la iglesia o en el mundo. La idea que se tenía antes respecto del rol de la mujer no es el mismo que se tiene ahora. Una de las cosas que han ido evolucionando o involucionando, no sé. Vamos a hablar del tema de las mujeres. La mujer en la iglesia, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue igual. No ha cambiado. No se ha adaptado a la moda. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán. Pasarán las modas. Pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es la misma. La doctrina cristiana es la misma. Las enseñanzas del Señor son las mismas siempre. Ahora, si nosotros no las leemos, no las profundizamos, si nosotros leemos otras cosas y no leemos la palabra de Dios, lo más probable es que se nos llene la cabeza de otras cosas y no de la palabra de Dios, de aquello que no pasa, de aquello que no cambia. Pero cuando nosotros no nos afirmamos en la palabra de Dios, el mundo nos arrastra. Nos arrastra con sus pensamientos porque no nos queda claro, porque no tenemos claro cuál es esa palabra que no pasará nunca. ¿Y por qué no pasa nunca? Porque no es palabra humana. La palabra humana a veces dicen una cosa o a veces decimos otra. El hombre, el ser humano, acomoda las cosas en función de las circunstancias. El ser humano, por lo general, es hipócrita. Y por lo general siempre cree que tiene razón. Pero la palabra de Dios no es palabra humana, es palabra divina. Y la palabra divina es verdad, no es hipocresía. Por eso es importante llenarnos de esa verdad que está contenida en la palabra de Dios. Y lo que Dios nos enseñó a través del tiempo se cumple siempre. Siempre se cumplen. Las promesas del Señor siempre se cumplen. Las maravillas del Señor siempre se cumplen. Los prodigios de Dios siempre se cumplen. El plan de Dios en tu vida, si vos estás firme en Él, siempre se cumple. Pero ¿y cuándo? En sus tiempos, en sus momentos, cuando Él lo decida. Allí está la fe. Esperar los tiempos de Dios y no movernos y manejarnos con la ansiedad nuestra. El que sabe esperar los tiempos de Dios, espera con fe la mano de Dios y el obrar de Dios y el cumplimiento de las promesas del Señor.
Pero claro, antes hay que saber cuáles son esas promesas. Y no las podemos saber si no leemos la Biblia. Yo les pregunto cuántas veces, no digo en el día, en la semana, cuántas veces en la semana lee algún párrafo bíblico, ya sea en la Biblia de papel, como en el teléfono, en la computadora, en donde sea. La palabra de Dios es palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no depende del soporte. Ese soporte puede ser papel, puede ser cibernético, puede ser de informática, puede ser... La palabra de Dios es palabra de Dios. ¿Cuántas veces por semana le dedicamos a leer un párrafo de la palabra de Dios? Pero es muy importante, hermanos. Es muy importante para crecer en la fe. Es muy importante para vivir en la fe. Y es muy importante para llenarnos de ese poder de Dios, porque la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, dice la palabra, dice la misma Biblia. Es palabra viva y eficaz, es poder y potencia. Cuando vos lees la palabra de Dios, el diablo huye. Cuando vos lees la palabra de Dios, los pensamientos tortuosos huyen. Cuando vos lees la palabra de Dios, el pesimismo desaparece. Cuando vos lees la palabra de Dios, vas fortaleciendo tu fe. Por eso, la Biblia nos habla, o el Señor nos habla, de que no solo de pan vive el hombre, también necesita el alimento espiritual, que es las enseñanzas cristianas contenidas en la palabra. Es alimento que te permite afirmarte, que te permite consolidar la fe. Es alimento que te permite conocer los pensamientos de Dios. Y nosotros tenemos que alimentarnos más con ese alimento espiritual. Dios nos cuida a nosotros. ¿Vos sabés que Dios te cuida? A pesar de que a veces estamos distantes nosotros de Él, Él no está distante de nosotros. Él te cuida siempre. Siempre te cuida. Porque te ama. No es como nosotros que amamos hoy y mañana no. Y amamos cuando nos conviene. Él te ama siempre. Y porque te ama, te cuida. Ahora, nosotros tenemos otra obligación, la de cuidarnos entre nosotros. Porque Él nos cuida y nosotros nos cuidamos y cuidamos a las almas que también tienen que venir a Cristo. Cuando leemos poco la palabra de Dios, descuidamos también ese mandamiento de Dios de cuidarnos entre nosotros y de cuidar a aquellas almas que aún no están, pero que tienen que venir. Ese amor por las almas. Nos volvemos egoístas, nos volvemos individualistas. Simplemente nos volvemos criticones. Simplemente porque hemos abandonado la práctica de la oración y de la lectura de la palabra de Dios.
¿Por qué? Y porque nos debilitamos espiritualmente. Y cuando estamos debilitados espiritualmente, el diablo te llena de los pensamientos de derrota siempre. Siempre. Es lo mismo que cuando no comes y no te alimentas físicamente, te debilitas. Y sopla un viento fuerte y te agarra una gripe, porque estás débil. Y cuando nosotros no nos alimentamos con la palabra y no nos alimentamos con la oración, estamos débiles espiritualmente y el diablo te llena la cabeza de porquerías. Te llena la cabeza de porquería y todo lo ves malo, todo lo ves mal, nada sirve, solamente tu pensamiento. Y el diablo te hace ver, vos tenés razón, todos los demás están equivocados. ¿Y por qué? ¿Y por qué te agarró débil? El cristiano ora siempre, lee siempre la palabra para aprender, para crecer, para alimentarse. No es suficiente con venir al templo 2 veces por semana a ver qué cara tiene hoy el pastor, si está enojado o no está enojado. A ustedes lo que menos les debe importar o interesar es el pastor, sino alimentarse de Dios, llenarse de Dios. El pastor es el vehículo, es el instrumento que les enseña cómo llegar a Dios, nada más. Pero a veces estamos fríos espiritualmente por nuestra desidia de no alimentarnos también espiritualmente. Y Dios no puede hacer la obra que quiere hacer en nuestras vidas. Porque a veces estamos en babia. Leemos un versículo de vez en cuando y ya con eso creemos que ya nos hemos alimentado. No. Es ponerse un ratito a leer, a ver qué Dios quiere o qué mensaje tiene Dios para el hombre, para el ser humano, para mí. En lugar de a veces estar pensando, ¿qué me irá a decir un familiar, un pariente, un amigo, un vecino? ¿Qué me irá a decir el Señor? ¿Qué me irá a decir Dios? Porque Dios nos habla con su palabra. La Biblia es el libro más despreciado. Es un libro que ha sido ridiculizado. A usted le habrá pasado que si va con la Biblia bajo el brazo o lleva la Biblia, la gente se te burla, te hacen creer y te hacen ver como ridículo. Es el libro más negado. ¿Cuántos argumentos han escuchado de ustedes de gente que dice, ¿cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Es un libro como cualquier otro. Lo niegan. Es el más discutido entre los mismos cristianos, entre los que leen la Biblia. A veces discuten. La palabra de Dios dice tal cosa y a veces no dice tal cosa, o a veces lo ha interpretado mal. Es el libro más debatido en toda la historia. Pero sin embargo, a pesar de que ha sido siempre atacado, es el más leído. Es el libro más publicado en el mundo. El libro que más se publicó en la Biblia. Biblia quiere decir biblioteca. Es un libro que contiene toda una biblioteca, muchos libros dentro de sí. Es el libro más traducido en el mundo, prácticamente en todos los idiomas y dialectos.
Es una joya. Y Dios nos ha dado, y nosotros tenemos el privilegio de interpretar las cosas espirituales, porque las vivimos, porque puede que haya pasajes de la Biblia que a veces no lo entendemos, porque Dios nos va revelando de a poco las cosas, pero hay muchas cosas que sí entendemos, porque las vivimos, porque vivimos la vida espiritual. Y eso es algo muy valioso, de gran importancia, que te ayuda a interpretar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y lo desaprovechamos. Y tenemos la posibilidad. Hay países en donde está prohibida la lectura de la Biblia. Nosotros tenemos la posibilidad de ver la Biblia, de leerla en papel, en el celular, cuando vamos en el colectivo, en el trabajo, en la computadora, en todos lados. Y ahora también hay posibilidad de escucharla, porque también tenés programas que te relatan el texto bíblico. El papel está conteniendo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios puede estar en otro soporte, como puede ser en una filmina. La palabra de Dios puede estar en otro soporte, como en el celular. A veces en soporte magnético en una computadora. Imagínense que la Biblia, en sus orígenes, el soporte que tenía era un papiro. En los papiros estaba escrito. Lo importante no es el soporte, lo importante es el contenido. Y el contenido es palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que conocer y comprender. Además, si hay algo importante también, la palabra de Dios cambia tu vida. Mira, el pastor puede hablarte 1 año seguido, 2 años seguidos, 3 años seguidos, 45 años seguidos, como hay mucha gente que le vengo hablando, y no te va a cambiar. Porque vos terminás haciendo lo que quieres. Lo que sí te va a cambiar, porque tiene poder, porque tiene potencia, es la palabra de Dios. Cambia vidas y te hace pasar de ser una persona derrotada a ser una persona victoriosa. Cambia vidas porque te hace pasar de ser una persona descreída, sin esperanza, sin fe, a ser una persona con fe, con esperanza y que ve un futuro de gloria. La Biblia te enseña a vivir, la palabra de Dios te enseña a vivir victoriosamente. Lo que te enseña derrota es lo que ves por televisión. Lo que te enseña derrota es el pensamiento que te siembra el diablo en tu cabeza. Lo que te siembra derrota es la crítica o el pensamiento humano. Pero la palabra de Dios es siembra de victoria absoluta. Y si queremos vivir victoriosamente, tenemos que alimentarnos de lo que produce aumento de la fe. Y la Biblia cambia tu vida y aumenta tu fe. Es una palabra de Dios que sobrevivió a todos los ataques en la historia. Quemaron en países, quemaron Biblias y Biblias y Biblias y pensaron que la habían exterminado. Y la Biblia sigue circulando en el mundo entero a través de los distintos soportes. Siempre ha permanecido, pase lo que pase. Y nos dice la palabra de Dios, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez,
y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Nosotros estamos más preparados y más predispuestos a pasarla bien, a divertirnos, a comer, a reírnos. Estamos más predispuestos a darle lugar a los afanes egoístas o a los afanes de esta vida, al mundo. Ojo, dice, ojo que de repente puede llegar aquel día y que te agarre desprevenido. Velad y orad para que aquel día no te encuentre desprevenido, sin aceite en la lámpara. Velad y orad y cuidad tu vida espiritual, porque un día vuelve, un día viene y te va a encontrar vacío. Tu lámpara vacía, sin aceite. Y te va a dejar. Porque vos no has velado, no has orado, no has alimentado tu vida espiritual. Ojalá existiera un medicamento en donde yo pueda darle la receta. Toma, anda, compra este medicamento que solamente se vende bajo receta archivada. Y vas y compras en la farmacia una inyección o una pastilla o un comprimido que sea para aumentar la fe y para conocer lo que Dios dice. Que te haga sentir no bajoneado, sino siempre victorioso. Pero lamentablemente no puedo darles ese medicamento. Pero eso no existe. Mejor dicho, no existe en forma de inyección. Existe en forma de libro o en forma de lo que sea. Aquí está lo que va a alimentarte, a vitaminizar tu vida espiritual, tu cuerpo y tu fe. Eso es lo que te fortalece. Esa es la vitamina que necesitas, hermano. Te falta vitamina fe. Hay vitamina A, vitamina B, vitamina C y vitamina F. Y a vos te falta la vitamina F. Miramos siempre o andamos siempre mirando el suelo. No miremos tanto el suelo. Aprendamos en la vida a caminar mirando el cielo. Porque del cielo viene la victoria. Del cielo viene la paz. Del cielo viene el amor. Pero no del cielo propiamente dicho, sino de aquellas tres personas que están en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son los que hacen descender la paz, la fe, el amor y la fortaleza espiritual. Porque, ¿sabes por qué estás un día que sí y un día que no? Un día que voy y otro día que no voy. Un día que no me gustó y otro día que sí me gustó. Porque estamos
enclenques, débiles en la fe, muy fortalecidos en la carne, con pensamientos humanos, críticas, ideas personales, pero muy debilitados en la fe. Nos falta inmunidad espiritual. Y no te lo puedo dar yo, lo podés obtener vos, porque está a tu alcance. No necesitas una receta, no necesitas ir a una farmacia, lo tenés en tu casa. Ahí está. ¿Cuánto te pasas viendo un programa de televisión, una película o algo? Una novela, un partido. ¿Cuánto? 1 hora, 1 hora y media. A la mañana. Y después a la tarde, 1 hora, 1 hora y media. Y a la noche, 1 hora, 1 hora y media. 4 o 5 horas. ¿Cuánto te pasas viendo el celular? Yo te pido la 10ª parte de ese tiempo. 1 hora. Media hora. Detenida y concentradamente lee un pasaje bíblico como para aprenderlo, no como por obligación. Como para deducirlo, como para discernirlo, no como por obligado. Perdemos el tiempo lastimosamente en muchas pavadas que no son positivas, que no construyen, que no edifican. Y no le dedicamos ni siquiera 1 hora por día a lo que edifica, a lo que alimenta tu fe, al alimento espiritual, al que te trae vida. Vivimos en un mundo con corazones cargados de egoísmo que tratan de agradar a la carne y la iglesia se tiene que separar de ese egoísmo mundano, de esa idea mundana, para que los corazones no queden tan pesados. A veces los corazones están muy pesados. Tan pesados de pensamientos locos, humanos, de angustia, están pesados por tristeza, están pesados de depresión, están pesados de odio, de bronca, porque en la iglesia también hay corazones que están pesados por el odio, por la bronca, que el diablo le va poniendo en la cabeza. Tan pesados están, tan pesados están, que no pueden elevarse hacia el cielo, no pueden elevarse hacia Dios en sus corazones. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en la arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Estaban todos muy distraídos, muy desprevenidos, muy descuidados, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Solo pensaban en ellos, solo pensaban en los derechos individuales que cada uno tenemos. Nos debemos ser islas. Debemos ser un cuerpo que conoce la palabra de Dios, un cuerpo que está fortalecido, un cuerpo que está con la vitamina de la palabra y de los pensamientos divinos, un cuerpo al cual no les afectan otras situaciones o distintas situaciones, por más negativas que sean, porque está bien alimentado. Dejemos de vivir para nosotros. El cristianismo tiene esencia, tiene vida y tiene realmente vivencia si vive para los otros.
Porque eso es ser cristiano, vivir para los otros. Como lo hizo Jesús. Un cristiano no vive para sí, no vive para que diga, ay, mira qué lindo soy. O qué bueno soy. Vive para los otros. Y ofrenda su vida a los otros. Como hizo Jesús, que tocó y curó leprosos a quienes nadie se acercaba. Le predicó a prostitutas, a cobradores de impuestos, a aquellos que eran los más bajos de la sociedad en esos tiempos. Allí fue Jesús a predicarle y terminó dando su vida para que nosotros pecadores podamos ser salvados. Vivió y murió para los otros. Y los otros éramos nosotros, somos nosotros. Esa es la esencia de la vida cristiana. Bueno, pero hermano, lo que pasa es que los otros no merecen de que yo viva para ellos. ¿Y nosotros lo merecemos de que Cristo haya muerto por nosotros? Si nos podemos analizar, nadie merece lo que Cristo hizo. Ni vos, ni yo, ni nadie. Entonces no podemos analizar si lo merece o si no lo merece, si le gusta o no le gusta. Nuestra misión es servir a los demás, es vivir para los otros. Y el que no entiende así a la vida cristiana, no puede ser cristiano. No puede ser cristiano. Eso es cristianismo. Porque eso es lo que hizo Jesús. Hoy nos pide que vivamos nuestra vida pensando en los demás, ayudando a los demás, dando testimonio de su amor a los demás. Pero ¿cómo vamos a dar testimonio a los demás si nosotros estamos más pendientes de nuestra satisfacción personal? Vivimos para nosotros. Lo que bien dice la sabia palabra de Dios para la glotonería. Vivimos para nosotros. Vivimos para nosotros y después decimos, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Después queremos andar victoriosos, queremos estar fortalecidos para la batalla. ¿Cómo vamos a estar victoriosos? ¿Cómo vamos a estar fortalecidos para la batalla? Si no nos alimentamos. Sí la alimentamos. Pero el Espíritu no. Y cuando damos a los demás nuestro testimonio, no tiene que ser como una obligación. Estoy obligado a dar testimonio porque voy a la iglesia, porque no quiero que me vean, no quiero que después me reten. No, sino que sea por amor al prójimo, que por ese prójimo dio Jesús su vida también. Y que sea también por amor a la patria. No que si está el gobierno actual o el gobierno anterior o esto, no interesa quién esté. No interesa. Interesa que Dios destruya todos los planes que Satanás tiene para hambrear y poner en la miseria a los argentinos. La lucha no es contra un gobierno o contra el otro. La lucha es contra Satanás. Y la misión de la iglesia es luchar contra esos ataques diabólicos que quieren hambrear a los argentinos y que no nos dejan despegar a pesar de tener un país maravilloso que Dios nos regaló. Acá tenemos comida, tenemos paisajes, tenemos mar, tenemos sierra, en las distintas provincias está todo.
Pero tenemos un solo problema los argentinos. El problema que tenemos los argentinos somos los argentinos. Y la única forma que Dios nos ayude y nos saque de las difíciles situaciones por las que atravesamos, con un gobierno o con el otro, es con la ayuda de Dios, es orando, es clamando también por la patria, porque un cristiano debe vivir para los demás, inclusive para la patria. ¿Y qué le podemos ofrecer a la patria? Oración. No nos olvidemos que usted también necesitó a Jesús. Usted necesitó a aquel que dio su vida. Y lo hizo pensando en usted y no en él. Nosotros tenemos la obligación de pensar en los otros y no en nosotros. Y el servicio a Dios es dar. A veces para hacer algo en la iglesia es una lucha. Creen que la vida cristiana es ser servido. No. No es recibir, es dar, es dar, es dar, es servir. Eso es vida cristiana. Deberíamos estar siempre, ¿dónde puedo ser útil? Siempre deberíamos estar predispuestos. A ver, acá estoy yo. ¿Dónde hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice Lucas 21:35, porque como el lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y Jesús enseñaba de día y de noche, de día en el templo y de noche saliendo. Ustedes escuchan 40 minutos la palabra de Dios y ya están cansados. Y Jesús enseñaba de día y de noche. Saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¡Qué tiempos aquellos! Iba todo el pueblo por la mañana para oírle en el templo. Les di una enseñanza sobre cómo colocar vitamina a tu cuerpo. Vos decidís, hermano. Vos decidís. Y que Dios te ayude a decidir bien. Amén.